Saludos a todos. Escuchemos a los católicos del siglo XXI con pregunta de mala interpretación y poco conocimiento bíblico e histórico. Hermano o hermana digamos. Simple y sencillamente cuando digo que no hay respuestas es porque no las hay. Si tú eres un hermano separado, eres un protestante y nos estás escuchando, yo te quiero retar. Las preguntas que voy a estar planteando, háztelas tú mismo. Y realmente revísate si tienes respuestas, o hácelas a tu pastor, hácelas a los líderes de tu iglesia, al encargado de tu denominación. Tienes que realmente encontrar respuestas a las preguntas que vamos a estar analizando. Entonces, como ya lo dije, hay preguntas que nacen de la Biblia que no tienen respuesta. Hay preguntas que tienen que ver con la lógica, con el sentido común, que tampoco tienen respuestas. Y hay preguntas en el sentido práctico, en el sentido más ordinario del diario, práctico, que realmente entran en conflicto y que tampoco hay una respuesta. Vamos a empezar, si les parece, con las preguntas que nacen de la misma Sagrada Escritura. Viene a mi mente el Evangelio según San Juan, capítulo 20 y el verso 23. San Juan 20, 23. Yo sé que los hermanos separados, los protestantes, seguramente estarán cansados de que nosotros les estemos trayendo la atención a este pasaje de la Sagrada Escritura, pero es que es muy importante. Las palabras, todas las palabras de Dios, todas las palabras de la Sagrada Escritura son importantes, pero particularmente tienen un sentido muy especial las palabras que han salido de los mismos labios del Verbo encarnado, de los mismos labios de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esa es la traducción que en esta ocasión voy a estar leyendo. ¿Okay? Es la Biblia que no debe confundirse con la Biblia de América. Algunos se confunden. La Biblia de América sí es católica. Esta es la Biblia de las Américas. Esta no es católica. Esta es una traducción protestante. Entonces vámonos al Evangelio según San Juan. En el capítulo 20 y en el verso 23 encontramos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y dice así: Jesús hablándole a los apóstoles, verso 23, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes a quienes les retengáis los pecados, estos les son retenidos. Bueno, lo primero que hay que notar que esta traducción, la Biblia de las Américas, a diferencia de la Reina Valera, sí utiliza la palabra perdonar, que esa es la palabra que debería utilizarse. En la Reina Valera utilizan la palabra remitir, que es un sinónimo, pero para el ciudadano promedio, para el cristiano promedio, para el evangélico promedio, no le hace mucho sentido. No utilizamos, no es una palabra muy común. Es como dejarlo a oscuras, pero la palabra es perdonar. Y aquí Jesús, dirigiéndose a sus apóstoles, les dice: a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Este pasaje en el mundo protestante, en las iglesias, en las comunidades evangélicas, no tiene aplicación. Este pasaje no tiene sentido. En tu iglesia, ¿qué significa este pasaje? O si alguien nos está escuchando, si tú eres un no católico, si eres un protestante, yo te pregunto, ¿qué significa en tu congregación este versículo? Ahora, algunos han intentado decir que ese versículo significa que cuando los evangélicos predican el evangelio y cuando una persona lo cree, o sea, que cree el mensaje, y cuando esta persona recibe el mensaje y que uno ya les puede decir, entonces... Ahora oigamos la respuesta. ¿Que los evangélicos sí? Sí podemos responder. Una respuesta bíblica e histórica de los hechos.
En Juan 20:23 habla de perdonar pecados. ¿Por qué no es correcta la afirmación de la doctrina católica para afirmar que los sacerdotes pueden perdonar pecados? Vamos a aprovechar la pregunta de nuestro hermano para dirigirnos a la comunidad católica, ya que la comunidad católica comienza a tener una nueva cosmovisión sobre su doctrina. Anteriormente las creencias católicas se abrazaban y se aceptaban por tradición, pero ha habido avances en cuanto a las enseñanzas católicas y ahorita ya existen sacerdotes católicos más preparados, misioneros católicos, maestros de Biblia católicos, etcétera, y están preparando a los católicos para respaldar bíblicamente las enseñanzas del catolicismo. Entonces, yo creo que la pregunta a mí me da una muy buena oportunidad para poder desmentir algunas enseñanzas que, entre comillas, los católicos pueden respaldar con la Biblia. Sí, porque tenemos, aparte de lo que acaba de mencionar del ejército de sacerdotes y personas que simpatizan con el catolicismo preparados, tenemos youtuberos católicos que tienen sus canales y suben respuestas a preguntas de evangélicos y ellos les dicen, puedes responder así, puedes responder así, puedes responder de esta manera. Y también hay hay páginas y foros católicos precisamente especializados nada más para darles material para, de acuerdo a su doctrina, podernos responder a nosotros los protestantes, en palabras de ellos. O hermanos separados. Claro. Es una forma muy amable de dirigirse a nosotros. Uh-huh. Entonces, esta doctrina de San Juan 20:23, que me gustaría que se la leyéramos a la audiencia para que puedan seguirnos, puedan seguirnos de cerca en la explicación. Me relajo con tantito café. Es lo que yo leo. 20:23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Si nuestro hermano está partiendo de ahí para preguntar sobre la doctrina del perdón de pecados enseñada por la Iglesia Católica Romana, la cual asegura que un feligrés puede ir ante un sacerdote, confesar sus pecados ante ese sacerdote, y ese sacerdote católico tiene por parte de Dios la autoridad de perdonarle los pecados. Entre las diferentes escrituras que ellos usan, creo que la más sobresaliente es esta escritura que estás leyendo, San Juan 20:23. ¿Por qué un católico actualmente puede ser convencido, aún con la misma Biblia, de que es correcta la doctrina de que el sacerdote tiene autoridad para perdonar pecados? Porque en nuestra versión aparece la palabra remitir. Pero cuando tú revisas la versión católica, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, ahí no dice a quienes les remitan los pecados, les serán remitidos. Allí la versión a la letra dice a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. A la letra. Cuando tú lees un versículo en una Biblia como este, ¿qué explicación necesitas? No necesitas ninguna explicación. Allí dice Jesús a sus apóstoles, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Entonces, partiendo del versículo, textualmente, tiene muchísimo sentido que nuestro hermano haga una pregunta como esta. Y el católico tiene mucho sentido que lo crea, que diga,
aquí dice que Jesús les entregó autoridad a los apóstoles. Así que el sacerdote, el padrecito, como ellos le llamen, tiene la autoridad para perdonar pecados. Pero esto sucede con un católico ordinario. Si tuviéramos un católico dispuesto a estudiar y a llevar el tema con mayor profundidad, comprenderían por qué los evangélicos nos oponemos a una enseñanza como esa. La situación parte desde la palabra que aparece en el griego original, de donde se traduce perdonar. La palabra griega, el verbo griego que encontramos de donde se traduce perdonar, es la palabra afiemi. Afiemi es una palabra griega, es un verbo griego, del cual traducen, quien tradujo la versión la versión católica, Dios habla hoy, la traducen del griego, que es afiemi, que es el verbo que en el Textus Receptus, que es la versión de Erasmo, allí cuando tú lees a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, el griego original dice afite. La palabra dice allí afite tas amortías. Esto es, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados. Pero lo que desconocen los católicos es que la palabra afiemi se puede traducir no solo como perdonar. Esa palabra admite varias palabras en el castellano. Se puede traducir permitir, no solo perdonar, permitir. En nuestra versión, Reina Valera, remitir. Pero también se puede traducir como dejar. También se puede traducir como salida. La misma palabra también se puede traducir como despedir. Esta palabra de afieti tiene varias posibles traducciones. Así que ni siquiera podemos decir, o el católico pudiera decir, que perdonar es la mejor que puedes usar para traducir afieti. Ni siquiera puedes decir eso, porque en la versión Dios habla hoy, en esa versión sí aparece la palabra, la traducen como perdonar. Pero si tú revisas una versión católica diferente, como la versión latinoamericana, y todo esto te lo comento de primera mano porque yo en mi biblioteca tengo diferentes Biblias. Dicho sea de paso, soy coleccionista de Biblias. Entonces, cuando yo leo la versión latinoamericana, ahí tampoco, ni siquiera a pesar de ser católica, aparece a quienes perdonen sus pecados. Ahí dice a quienes descuelguen sus pecados, serán liberados. No aparece allí perdonar. Entonces, si en una versión dice a quienes perdonen, en otra versión dice a quienes descuelguen, en otra versión dice a quienes remitan, y en cada versión que leamos aparece una palabra diferente, ya cuando buscamos el significado de esa palabra en castellano, ya nos va a llevar a una enseñanza diferente. Entonces, el punto de discusión sería si la palabra afieti, que es la palabra griega que aparece en el Textus Receptus, porque, dicho también sea de paso, que ni siquiera la Vulgata latina, la Vulgata, la traducción de Jerónimo, ni siquiera ahí aparece perdonar. En el latín aparece la palabra remitir,
¿Y por qué digo que ni siquiera la Vulgata? Deben de saber todos los católicos, todos ellos, que es la Biblia de cabecera, la Vulgata del catolicismo. Sí. Esa fue mandada a hacer por un papa a Jerónimo para traducirla en el siglo V, perdón, para la Iglesia Católica. Y las versiones católicas se han traducido de la Vulgata. Pues ni siquiera la Vulgata dice perdonar. La Vulgata dice remitir, como dice la nuestra, a quienes remitiera los pecados. Entonces, si encontramos que diferentes Biblias tienen una palabra que nos lleva a un significado diferente, porque remitir no equivale a perdonar. Si tú buscas el significado de remitir en el castellano, tiene más bien que ver con enviar algo a una persona y no tanto perdonar. Si buscas el significado de despedir, no es lo mismo que perdonar. Si buscas tú el significado de permitir, no es lo mismo que perdonar. Y si afieti se puede traducir en todas estas palabras que ya mencioné, y cuando vamos a San Juan 20:23, en diferentes Biblias aparecen diferentes palabras, entonces el punto en donde el evangélico y el católico se tienen que concentrar es cuál sería la traducción más apropiada de afieti en San Juan 20:23. Exacto, sí, porque era lo que yo quería preguntarle. Entonces, ¿cuál de todos? Porque son finalmente traducciones de distintos puntos que pues se encuentran, ¿no? Sí, y que no podemos decir ni siquiera que son traducciones equivocadas. Exactamente. Por lo tanto, si un católico me leyera Dios habla hoy, donde aparece a quienes perdonaren los pecados les serán perdonados, o por ejemplo también otra Biblia católica, la versión, la Biblia de Jerusalén, ya sea la de 1976, la nueva versión de Jerusalén, o Dios habla hoy, que también aparece en diferentes versiones, la 1996, la 2002, todas esas que aparecen, a quienes perdonan los pecados les serán perdonados. Si un católico me preguntara, ¿está mal la traducción? Yo no puedo decir que está mal. ¿Por qué? Porque de afieti también puedes traducir perdonar. Entonces mi respuesta no sería, está mal la traducción. Mi respuesta sería, no es la traducción apropiada, que es diferente. No es la apropiada. El punto de discusión con el católico sería yo como evangélico. Sería, ¿cuál es la traducción de la palabra más apropiada que se debió de haber usado en San Juan 20:23? ¿Cuál sería? Bueno, yo partiría de dos premisas para saber cuál es la palabra más apropiada para traducir afieti. Y mi primer premisa de la que partiría yo sería la palabra que sea más congruente con la doctrina del perdón de pecados. Okay. La más congruente. Y mi segunda premisa sería que yo escogería determinada palabra en contraste con la segunda parte del versículo. El versículo de San Juan 20:23 dice, a quienes les remitan los pecados les serán remitidos, y luego dice Jesús, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Si analizas estas dos situaciones, en una pueden remitir y en otra pueden retener, es un opuesto. Esto es, si haces esto, lo haces en esta dirección, pero si haces esto, lo haces en la dirección contraria. Aún tomando, ese opuesto se ve aún tomando la traducción de a quienes les perdonen los pecados. Porque la segunda parte es un opuesto a perdonar los pecados. Así que, en base a ese opuesto,
yo escogería la palabra apropiada. ¿Cuál es la palabra más apropiada para el opuesto de a quienes se los retengan? Que es la segunda parte de la declaración de Jesús. La primera parte está en discusión. Es a quienes se los perdonen o a quienes se los descuelguen o a quienes se los despidan o a quienes se los remitan. Muy bien. Vamos a enfocarnos en perdonar, que ese es el punto de la pregunta. Ajá. Perdonar a quienes les perdonen los pecados. Cuando yo analizo la primera premisa que ya presenté para poder saber si es la traducción no mala, sino la inapropiada, Ajá. es si esa palabra es congruente con la doctrina apostólica del primer siglo. Y no vas a encontrar, y le digo a los católicos, no van a encontrar un solo pasaje en la Biblia en donde alguno de los apóstoles realizó un acto como el que hoy en día hace el sacerdote católico. Esto es, aceptar que un cristiano se le acerque, le confiese sus pecados y el apóstol, el misionero, el evangelista en el primer siglo haya dicho, yo te absuelvo de tus pecados. No vas a encontrar eso. No lo vas a encontrar en la Biblia. Ellos podrán recurrir a historia, pero todavía hay que cuestionarnos qué tipo de historia ellos están usando, porque principalmente van a usar datos históricos que vayan en continuidad con su idea. Que les acomode, ¿no? Exactamente. Pero bíblicamente no lo puedes sustentar, que en los 27 libros del Antiguo Testamento vas a encontrar algo donde alguno de los apóstoles perdonaba o absolvía los pecados de alguien. No lo vas a encontrar. No es congruente. Y aquí quiero aprovechar para que la palabra griega aphiemi puede traducirse en cualquiera de las palabras que ya mencionamos y que para saber cuál es la más congruente voy a vigilar dos premisas, dos circunstancias. Una de ellas es que sea congruente con toda la doctrina apostólica y la segunda que pueda ser un opuesto adecuado a la palabra retener. Y yo encuentro que esa palabra de aphiemi podría ser mucho más apropiada si aceptamos la traducción de la palabra liberar. La palabra liberar aparece en la versión católica latinoamericana. ¿Qué sería el sinónimo de despedir que ahorita estaba usted dando? Exactamente. Ok. Liberar, despedir. Muy bien. A quienes les despidan sus pecados les serán despedidos. Ok. Esa es la que usted encuentra más congruente. Exactamente. Pero entonces, ¿a qué se refiere despedir? Muy bien, ahora sí viene nuestra explicación. Y esta explicación que voy a dar, no quiero que se me escape mencionar lo siguiente, permitiría que sea la más congruente con los 27 libros del Nuevo Testamento. Sí. Tú encuentras en los 27 libros del Nuevo Testamento solo dos formas de confesar los pecados, obtener el perdón de los pecados. Uh-huh. Solo Dios te perdona en la Biblia de dos maneras el perdón de los pecados. Te otorga el perdón de los pecados, perdón. ¿Cuáles son esas dos formas? La primera, bautismo en agua. Hechos 2:38 dice a la letra, arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Para perdón de vuestros pecados. Y aquí nuevamente la Iglesia Católica bautiza bebés, que no tiene sentido. Sí, claro. Y tienen su explicación y con mucho gusto también la quiero debatir, pero no ahorita. Entonces, el bautismo es para perdón de los pecados. Lo dice lo que ellos llaman el primer papa. Uh-huh. Arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados. Y el segundo método o la segunda forma en que Dios perdona los pecados es por medio de una confesión.
Eso es todo si lo confesamos. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Es el 7 o el 9? No recuerdo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5 que tenemos un sumo sacerdote al cual podemos acercarnos confiadamente. Y se está refiriendo a Jesucristo, no al de la capilla. Entonces, nuevamente, para cerrar, ir cerrando la respuesta a la pregunta de nuestro hermano. Si el católico tiene esta escritura donde dice San Juan 20:23, a quienes perdonen los pecados serán perdonados, no tendría, parafraseando la pregunta, ¿no tendría el católico y el sacerdote ese derecho? No, porque ahí lo que está en juego es analizar la palabra más apropiada que debió de usarse en ese pasaje. Porque ahí tenemos que entrar en esa discusión que ya mencioné desde un principio. Si esta versión dice remitir, aquella versión, la Vulgata, dice remitir, esta dice descolgar, aquella dice liberar, esta dice perdonar. Entonces, no podemos decir, esta versión está bien, todas las versiones están mal. Sí. Amigo católico, escapa por tu vida de las malas interpretaciones romana, que defienden más a las instituciones de hombre que a la misma Biblia.